Bienvenidos a La Palabra en Movimiento, tu canal para descubrir las verdades más profundas y fascinantes de un viaje a través del tiempo, explorando algo que ha cautivado a teólogos, místicos y creyentes por milenios, los nombres de Dios. Quédate con nosotros mientras desvelamos los misterios detrás de los nombres que el Creador ha utilizado para revelarse a su creación. Prepárate para ser inspirado y para profundizar en tu fe como nunca antes. Para entender el poder y el significado de los nombres de Dios, primero debemos comprender la importancia de los nombres en la cultura bíblica. En la antigüedad, un nombre no era solo una etiqueta, sino una declaración de identidad, carácter y destino. Un nombre contenía el poder de lo que representaba. Por eso, cuando hablamos de los nombres de Dios, no estamos hablando solo de títulos, sino de revelaciones divinas, cada una de ellas mostrándonos un aspecto único de quién es Él. 1. Yahweh, el nombre inefable de Dios. El primer nombre que exploraremos es quizás el más sagrado y misterioso de todos, YHWH, también conocido como Yahweh. Este es el nombre personal de Dios, revelado a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:14. Yahweh significa, yo soy el que soy, una afirmación de la existencia eterna e independiente de Dios. Este nombre subraya su inmutabilidad, su eternidad y su presencia constante en la vida de su pueblo. Cuando pronunciamos el nombre Yahweh, estamos reconociendo la santidad de un Dios que es autoexistente, que trasciende el tiempo y el espacio, pero que también se acerca a nosotros con amor y propósito. Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Pero, ¿por qué no pronunciamos comúnmente este nombre? En la tradición judía, la santidad de YHWH es tan alta que ni siquiera se pronunciaba para evitar usarlo en vano. En su lugar, se utilizaba Adonai, que significa Señor. Este respeto y reverencia hacia el nombre de Dios nos enseñan la importancia de entender quién es aquel a quien adoramos. 2. Elohim, Dios Creador. El siguiente nombre que exploraremos es Elohim, el nombre que encontramos en la primera página de la Biblia. En el principio, creó Elohim los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Elohim es un nombre que enfatiza el poder creador de Dios. Es un plural de majestad, un término que, aunque es plural en forma, se refiere al único Dios verdadero. En la narrativa de la creación, vemos cómo Elohim manifiesta su poder creativo a través de su voz. En Génesis 1:3, Dios dice, sea la luz, y la luz existió. No fue necesario un proceso largo o complicado, la simple palabra de Elohim trajo la luz a la existencia. Este acto no solo demuestra el poder absoluto de Dios, sino también su autoridad sobre el caos, transformándolo en orden con solo hablar. La voz de Elohim es creadora, poderosa y soberana. En Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Elohim no solo habla de poder creativo, sino también de la autoridad y soberanía de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, no solo estaba creando físicamente, sino estableciendo el principio del orden, del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte. Con su voz, Elohim establece la realidad. Este acto refleja su omnipotencia, mostrando que nada es imposible para él. En el nombre de Elohim, vemos un Dios que no necesita de intermediarios para crear, su palabra es suficiente. Además, Elohim manifiesta otros atributos divinos. Su sabiduría se revela en la precisión con la que el universo fue diseñado, cada estrella, cada planeta, cada forma de vida está perfectamente calibrada para cumplir su propósito. Su amor se manifiesta en la manera en que todo lo que creó es, bueno, Génesis 1:31, diseñado para el bienestar de su creación. Finalmente, su justicia se ve en cómo estableció leyes físicas y morales que gobiernan el universo. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando miramos la creación, vemos la firma de Elohim en cada detalle, desde la vastedad del cosmos hasta la complejidad del ADN. Cada célula, cada molécula, cada átomo lleva la marca de un creador que es infinitamente sabio, poderoso y amoroso. Elohim no es un Dios distante, sino el que sostiene todo lo que ha creado. Su palabra no solo trajo todo a la existencia, sino que también lo mantiene en funcionamiento día tras día. Así, en el nombre de Elohim,
no solo encontramos un Creador todopoderoso, sino también un Dios que está íntimamente involucrado en cada aspecto de su creación. Desde los grandes cielos hasta el pequeño átomo, todo existe por su palabra y para su gloria. 3. El Shaddai, Dios Todopoderoso. El nombre El Shaddai aparece por primera vez en Génesis 17:1, cuando Dios se revela a Abraham. Yo soy el Shaddai, dice Dios, anda delante de mí y sé perfecto. El Shaddai se traduce comúnmente como Dios Todopoderoso, y sugiere un Dios que es más que suficiente, que tiene el poder para cumplir todas sus promesas. El Shaddai es el Dios que sostiene, protege y bendice abundantemente. Este nombre nos invita a confiar en el poder y la suficiencia de Dios en nuestras vidas, sabiendo que no hay nada que sea imposible para Él. Uno de los momentos más asombrosos en los que Dios demostró su poder fue durante el éxodo de los israelitas de Egipto. Cuando el pueblo de Dios se encontraba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Dios, en su poder como el Shaddai, partió las aguas, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Este evento no solo muestra el poder de Dios sobre la naturaleza, sino también su capacidad de proteger y liberar a su pueblo cuando parece que no hay esperanza. Éxodo 14, 21-22, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. El Shaddai no solo es poderoso en los grandes actos como la separación del Mar Rojo, sino también en las pequeñas bendiciones cotidianas que experimentamos. Él es el Dios que alimentó a los israelitas en el desierto con maná del cielo y agua de una roca, demostrando que su poder y provisión son infinitos. Incluso en los momentos más oscuros, el Shaddai está presente, mostrando que no hay situación demasiado difícil para él. Éxodo 16:4, y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. Otro atributo de Dios que se manifiesta en el nombre El Shaddai es su fidelidad. Él es el Dios que cumplió su promesa a Abraham, dándole un hijo, Isaac, en su vejez, a pesar de que parecía humanamente imposible. Esta promesa cumplida no solo muestra el poder del Shaddai, sino también su fidelidad y capacidad de cumplir lo que ha prometido, independientemente de las circunstancias. Génesis 21, 1-2, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En la historia bíblica, el Shaddai se revela como el Dios que es más que suficiente. Él es capaz de cumplir sus promesas, proteger a su pueblo, y proveer en tiempos de necesidad. Ya sea abriendo el Mar Rojo, alimentando a los israelitas en el desierto, o dando vida a lo que parecía estéril, el Shaddai muestra que su poder es inigualable y que no hay nada imposible para él. Su poder no solo se manifiesta en grandes actos, sino también en su fidelidad diaria, cumpliendo cada una de sus promesas. 4. Adonai, Señor soberano. El nombre Adonai, que significa Señor o Amo, es un título que destaca la soberanía absoluta de Dios sobre todo lo creado. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos en los que esta autoridad y señorío son claramente visibles, no solo en las acciones de Dios, sino también en la respuesta de los seres humanos y la creación misma ante su poder. Reconocer a Dios como Adonai implica someternos completamente a su voluntad, reconociendo que Él tiene el control supremo sobre nuestras vidas y el mundo entero. Salmo 8:1, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Uno de los ejemplos más poderosos del señorío de Dios se encuentra en el Éxodo, cuando Dios, a través de Moisés, confrontó al faraón de Egipto. A pesar de que el faraón se consideraba a sí mismo como un dios y no tomaba en serio la autoridad de Yahweh, pronto se enfrentó a la realidad de que su poder terrenal no podía compararse con la soberanía del verdadero Dios. Las 10 plagas, que culminaron con la muerte de los primogénitos, no solo fueron juicios sobre Egipto, sino también una demostración clara de que Adonai tiene dominio sobre la naturaleza, la vida y la muerte. Éxodo 12:29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales.
Otro momento en que la autoridad de Adonai quedó de manifiesto fue cuando el pueblo de Israel exigió un rey para que gobernara sobre ellos, como las demás naciones. A pesar de las advertencias de Samuel, Dios permitió que Saúl fuera ungido como el primer rey de Israel. Sin embargo, Saúl pronto mostró su desobediencia y falta de respeto por la autoridad divina. Cuando ofreció un sacrificio que solo Samuel debía hacer, y luego desobedeció la orden de destruir completamente a los amalecitas, Saúl demostró que no tomaba en serio el señorío de Dios. Como resultado, Adonai lo rechazó como rey, mostrando que ningún líder humano, por poderoso que sea, puede desafiar la soberanía divina sin consecuencias. 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Incluso la creación misma reconoce el señorío de Dios. En el libro de Jonás, cuando el profeta huye de la misión que Adonai le encomendó, Dios usa el viento, el mar y un gran pez para recordarle a Jonás que no hay lugar en el universo donde él pueda escapar de la autoridad divina. Finalmente, Jonás cumple la misión que Dios le había dado, y toda la ciudad de Nínive se arrepiente, mostrando que hasta las naciones paganas pueden reconocer la soberanía de Adonai cuando se encuentran ante su juicio. Jonás 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Finalmente, vemos la autoridad suprema de Adonai en la vida y ministerio de Jesucristo, quien es reconocido como Señor de señores y Rey de reyes. Cuando Jesús calmó la tempestad en el mar de Galilea, incluso los vientos y las olas obedecieron su voz, demostrando que toda la creación está bajo su control. Además, su resurrección de entre los muertos fue la máxima manifestación de su señorío, superando incluso la muerte y dando vida eterna a todos los que creen en él. Marcos 4:41, y temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? El nombre Adonai nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos verdaderamente sometidos a su autoridad y reconocemos su señorío en todas las áreas de nuestra vida? Al hacerlo, no solo le damos gloria, sino que también encontramos paz y propósito en nuestra obediencia a su voluntad perfecta. 5. Jehová Jireh, el Señor proveerá. El nombre Jehová Jireh significa, el Señor proveerá, y es uno de los nombres de Dios que más consuelo y seguridad brinda a los creyentes. Este nombre subraya la capacidad de Dios para satisfacer nuestras necesidades, ya sea de manera directa o a través de medios que Él elija. La primera vez que este nombre aparece en la Biblia es en Génesis 22:14, durante el momento en que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y Dios provee un carnero como sustituto. Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios demostró su providencia directa de muchas maneras a lo largo de las Escrituras. Un ejemplo notable de esto es la provisión del maná en el desierto. Cuando los israelitas estaban hambrientos y no había recursos visibles a su alrededor, Dios hizo llover pan del cielo. Este milagro diario mostró la constante provisión de Dios y su cuidado ininterrumpido por su pueblo, incluso en medio de la nada. Dios no solo provee directamente, sino que a menudo utiliza a sus siervos para cumplir su propósito de provisión. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Eliseo y la viuda con las vasijas de aceite. La mujer se encontraba en una situación desesperada, al borde de perder todo, pero Dios, a través de Eliseo, multiplicó el poco aceite que tenía, llenando tantas vasijas como pudo reunir. Este milagro no solo fue una provisión material, sino también un recordatorio de que la fe y la obediencia permiten que la bendición de Dios fluya sin límites. 2 Reyes 4:6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a su hijo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La providencia de Dios también se manifiesta de manera sobrenatural en la multiplicación de los panes y los peces por Jesús, donde, con solo 5 panes y 2 peces, alimentó a más de 5,000 personas. Este milagro destaca no solo la capacidad de Dios para proveer, sino también su generosidad y su deseo de satisfacer las necesidades de su pueblo con abundancia. Mateo 14:20, y comieron todos, y se saciaron,
y recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas llenas. El nombre Jehová Jireh encapsula la naturaleza de un Dios que no solo es consciente de nuestras necesidades, sino que también tiene el poder y el deseo de suplirlas de manera directa o a través de medios inesperados. Ya sea proporcionando maná en el desierto, multiplicando aceite para una viuda, o alimentando a miles con una pequeña porción de comida, Jehová Jireh nos muestra que su provisión es siempre perfecta, oportuna y suficiente para cada circunstancia. 6. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. El nombre Jehová Nisi aparece por primera vez en el contexto de la batalla entre Israel y los amalecitas en el desierto. En Éxodo 17:15, después de que Moisés, con la ayuda de Aarón y Hur, mantuvo en alto el bastón de Dios mientras los israelitas combatían, se levantó un altar y lo llamó Jehová Nisi, proclamando que el Señor es el estandarte de su victoria. Este nombre simbolizaba que Dios es quien lucha por su pueblo y les da la victoria en sus batallas. Éxodo 17:15-16. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, diciendo, por cuanto la mano de Jehová estuvo sobre el estandarte. El estandarte en las antiguas batallas era un símbolo de identidad y de victoria. Cuando los soldados veían su estandarte ondear, sabían que la batalla aún estaba en marcha y que debían luchar con valor. Jehová Nisi representa esa certeza, la seguridad de que Dios está con nosotros, luchando nuestras batallas. En el Nuevo Testamento, este concepto se lleva a un nuevo nivel en la persona de Jesucristo. Jesús es la manifestación plena de Jehová Nisi, el estandarte de victoria para todos los creyentes. En la cruz, Jesús libró la batalla definitiva contra el pecado, la muerte y el diablo. Aunque el mundo vio en la cruz un símbolo de derrota, en realidad, era la bandera de la victoria de Dios ondeando sobre el enemigo. 1 Corintios 15:57. En Cristo, la cruz se convierte en nuestro estandarte de victoria. Como el ejército de Israel miraba el estandarte de Moisés para encontrar fuerzas, nosotros miramos la cruz de Cristo, sabiendo que nuestra victoria está asegurada en Él. La vida y ministerio de Jesús está llena de ejemplos donde se demuestra que Él es el estandarte de nuestra victoria. Jesús calma la tormenta, Marcos 4:39 con una simple orden, calla, enmudece. Jesús demuestra que incluso los elementos de la naturaleza están bajo su autoridad. Este acto no solo calmó las aguas, sino que también trajo paz a los corazones de los discípulos, mostrándoles que en Cristo, incluso en medio de la tormenta, hay victoria. La resurrección de Lázaro, Juan 11, 43-44. Jesús no solo devuelve la vida a Lázaro, sino que también demuestra su poder sobre la muerte. Esta victoria sobre la muerte anticipa su propia resurrección, que sería la victoria definitiva. Liberación de los endemoniados, Lucas 8, 26-39. Jesús expulsa a una legión de demonios de un hombre, liberándolo completamente. Esta liberación es un recordatorio de que en Cristo, ningún poder del mal puede prevalecer. Pero esta victoria no es solo histórica, es una realidad presente para todos los que creen en Jesús. Jehová Nisi es también nuestro estandarte hoy. Cuando enfrentamos desafíos, tentaciones o pruebas, podemos mirar a la cruz y recordar que la victoria ya ha sido ganada. 1 Juan 4:4, vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Así como Moisés levantó sus manos en señal de dependencia total de Dios, nosotros levantamos nuestros ojos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él, encontramos la fuerza y la victoria para cada batalla que enfrentamos. Te invito hoy a reconocer a Jesús como tu Jehová Nisi, tu estandarte de victoria. No importa cuán grande sea la batalla que enfrentas, recuerda que Cristo ya ha vencido. Te animo a depositar toda tu confianza en Él, sabiendo que en su nombre, la victoria está asegurada. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estos nombres presentan a un Dios que es inmenso, soberano, y al mismo tiempo, cercano y proveedor. Sin embargo, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento se da de manera progresiva y parcial, preparando el camino para una manifestación más completa en el Nuevo Testamento. En esta segunda parte, abordaremos cómo se da la revelación plena de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús como el cumplimiento.
En el Nuevo Testamento, la revelación de Dios se encarna en la persona de Jesús, quien no solo cumple las promesas de los profetas, sino que también manifiesta de manera perfecta los atributos y nombres de Dios. Veamos. 1. Jesús, Salvador. El nombre Jesús proviene del hebreo Yeshua, que es una forma abreviada de Yehoshua. Este nombre significa el Señor es salvación o Jehová salva. En el contexto bíblico, el nombre de Jesús encarna su misión redentora, ser el Salvador que libera a su pueblo de sus pecados, tal como se menciona en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este significado es central en la fe cristiana, ya que resalta la obra de salvación que Jesús vino a realizar, cumpliendo las promesas de Dios y ofreciendo redención a la humanidad. En su encarnación también descubrimos otro misterio. Jesús como Yahvé, el Yo Soy encarnado. Jesús se identifica directamente con el Yo Soy del Antiguo Testamento en varios pasajes del Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Estas afirmaciones revelan a Jesús como la plena encarnación de Yahvé, el eterno y autoexistente Dios, ahora presente en forma humana. En Jesús, Dios se hace accesible y comprensible para la humanidad, llevando el Yo Soy a una cercanía sin precedentes. A lo que nos lleva su siguiente nombre. 2. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, otro nombre significativo, es mencionado en Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Este nombre subraya un misterio increíble, la encarnación de Dios. A través de Jesús, Dios no solo nos observa desde lejos, Él ha decidido habitar entre nosotros, sentir nuestras alegrías y dolores, y caminar con nosotros en cada paso del camino. Podemos entonces concluir el cumplimiento y encarnación de Jesús como Elohim, el Creador y Sostenedor. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el agente divino de la creación, cumpliendo y expandiendo la revelación de Elohim. Juan 1:3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aquí, Jesús es revelado no solo como creador, sino también como sustentador de toda la creación, haciendo visible el poder creativo y sostenedor de Dios en el mundo. Otro de los nombres de Dios en el Nuevo Testamento es 3. Cristo, el ungido. O, el Mesías, es el título que resalta el rol de Jesús como el Salvador prometido. En Juan 1:41 leemos, hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo, punto. Este nombre no es solo un título, es la confirmación de que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Él es el ungido de Dios, enviado para redimirnos y restaurar el reino de Dios en la tierra. Jesús como el Sadai, el Todopoderoso que redime. Jesús manifiesta el poder del Sadai no solo a través de sus milagros, sino especialmente en su victoria sobre el pecado y la muerte. Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Jesús demuestra ser el Todopoderoso, no solo en fuerza, sino en la capacidad de redimir y dar vida eterna, cumpliendo así la promesa de El Sadai. Jesús como Adonai, el Señor de señores. La autoridad de Jesús, como Adonai, es enfatizada en el Nuevo Testamento, particularmente en su relación con la creación y la humanidad. Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Jesús es revelado como el Señor Supremo, cuya autoridad es reconocida por toda la creación, cumpliendo la promesa de Adonai de ser el soberano sobre todos. 4. Abba, Padre. En las profundidades del Nuevo Testamento encontramos un nombre que resuena con una ternura incomparable, Abba. Esta palabra aramea, que significa Padre o Papá, aparece en momentos clave de las Escrituras, como en Romanos 8:15, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este término no es solo un título formal, es un reflejo de una relación íntima, cercana y profundamente personal. En el tiempo de Jesús, la palabra Abba era utilizada por los niños pequeños cuando se dirigían a sus padres, expresando no solo respeto, sino también un cariño sencillo y sincero. Es la manera en que un niño llama a su papá cuando necesita consuelo, protección o simplemente un abrazo. Es una palabra cargada de amor, seguridad y confianza. Cuando Jesús, en su momento más angustiante en Getsemaní, clama, Abba, Padre, nos revela algo extraordinario, la relación que él tiene con Dios no es distante o fría, sino llena de intimidad y dependencia. Jesús nos muestra que, a través de él, también podemos acercarnos a Dios con la misma confianza y amor filial. Como creyentes, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ya no somos extraños ni esclavos, sino hijos e hijas amados. Esta adopción nos otorga el derecho de clamar, Abba, de acercarnos a Dios no solo como el Rey del universo, sino como nuestro Papá celestial, que cuida de nosotros con amor infinito. Cuando decimos, Abba, no solo pronunciamos una palabra, nos sumergimos en una realidad espiritual donde el amor de Dios nos envuelve completamente. Es en esta relación paternal que encontramos nuestro verdadero valor y propósito. No somos definidos por nuestras fallas, temores o debilidades, sino por el amor incondicional de un Padre que nos busca y nos acoge sin reservas. El acceso a este amor infinito no es por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo. Él abrió el camino para que podamos entrar libremente a la presencia del Padre, sabiendo que somos aceptados y amados tal como somos. Esta es la esencia del Evangelio, que Dios, en su infinita gracia, nos llama sus hijos y nos invita a vivir en la plenitud de su amor. Así que, cuando enfrentemos los desafíos de la vida, recordemos siempre, tenemos un Padre en el cielo que nos llama por nuestro nombre, que nos sostiene con sus manos amorosas y que nos invita a vivir bajo la sombra de su infinita bondad. Clamemos con confianza, Abba, Padre, sabiendo que en él encontramos nuestro hogar. El amor paternal de Dios manifiesta a Jehová Jireh, la provisión última. En Jesús, la provisión de Dios alcanza su clímax. Juan 6:35, Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Jesús es el pan de vida, el cordero provisto para el sacrificio, mostrando que en él, Dios provee para las necesidades más profundas del ser humano, tanto espirituales como físicas. Nos muestra al Padre amoroso que sustenta a sus hijos con su providencia, con toda clase de bendiciones. 5. El Alfa y la Omega, principio y fin. En Apocalipsis 22:13, Jesús declara, Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este nombre refleja la eternidad de Dios. Dios es el origen de todo y la meta última de la creación. Desde el principio hasta el fin, su plan soberano se despliega, asegurándonos que, en él, todo tiene un propósito y un destino. Jesús es la bandera de victoria para todos los creyentes. Jesús como Jehová Nisi, la victoria definitiva. Finalmente, Jesús es la bandera de victoria para todos los creyentes. 1 Corintios 15, 57 Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2:14 para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús, en su muerte y resurrección, se convierte en el estandarte de victoria para la humanidad, cumpliendo el significado de Jehová Nisi. Conclusión, Jesús como la revelación final y completa. La transición de la revelación de Dios en Jesús es la manifestación plena de los nombres y atributos de Dios descritos en el Antiguo Testamento. En Cristo,
Los creyentes ven a Dios con una claridad y cercanía sin precedentes, pues Él es la imagen visible del Dios invisible, Colosenses 1:15. Jesús no solo cumple las promesas y atributos de Dios, sino que revela el corazón de Dios de manera más completa y personal. La transición de Dios en el Antiguo Testamento a Jesús en el Nuevo Testamento nos muestra un Dios que está más cerca de nosotros de lo que podríamos haber imaginado, un Dios que no solo es poderoso y santo, sino que también es profundamente amoroso y cercano. En Jesús, vemos la culminación de la revelación de Dios, invitándonos a una relación transformadora con el Creador. Me encantaría saber de ustedes, ¿qué nombre de Dios en el Nuevo Testamento les ha impactado más y por qué? ¿Cómo ha influido ese nombre en su vida espiritual? Les invito a dejar sus respuestas en los comentarios, me gustaría mucho leer sus reflexiones y experiencias. Si han disfrutado este viaje por los nombres de Dios y desean seguir explorando juntos las profundidades de las Escrituras, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán nuestros próximos estudios y reflexiones.